Cristina, Hola César, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar, ¿la rendición y la aceptación sería lo mismo? Correcto. Y la rendición no es del ego, porque en el momento que se experimenta dentro de la conciencia, pero entiendo que si hay rendición no la hace el ego. Sí, quien se rinde es el ego y a lo que se rinde desaparece, es absorbida por aquello ante lo cual se rinde, es decir, pierde su sentido de separación, rinde su sentido de existencia individual, independiente, separada, autónoma, baja la cabeza, reconoce que no es nada si no fuese por la conciencia. Todas las prácticas, la indagación, la conciencia no tiene que hacer nada, no tiene que indagar, no tiene que iluminarse, realizarse, porque ya está realizada, para utilizar ese término que realmente en este contexto no, ah, hablando con pero literalmente no tiene, no, está fuera de contexto, pero ¿mm? La conciencia ya es, no tiene que ser algo para hacer conciencia. Ya está revelada, lo que está es velada por el ego. ¿Mm? Cuando el ego se rinde, entonces, es decir, se queda quieto, y al quedarse quieto, el ego con sus pensamientos que la velaba, la devela, ¿m? O queda develada. Cuando la mente se queda quieta, se hace evidente la presencia de la conciencia, se hace evidente de que se es esa conciencia, ¿m? Y no una entidad individual, independiente, separada, autónoma, un ego. Ego, eso es lo que significa, es la arrogancia, ¿eh? Del sentido de individualidad, de existencia autónoma, independiente. Yo soy consciente por mí mismo y tengo el libre albedrío de hacer esto y lo otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y hay como una disminución del sufrimiento automáticamente, porque Automáticamente, correcto, al haber aceptación ya no hay alguien que esté luchando, con lo cual correcto. es todo baja, ¿no? Se Es la acaba, sensación. correcto, se acaba la resistencia del ego. Se acaba el conflicto entre lo que es y lo que el ego quiere que sea o como piensa que debería ser o no ser. Entonces, el sentido de separación, lo primero que se pierde es el sentido de separación entre lo que es y el ego, entre el sujeto y el objeto, porque al ser idénticos, ¿m? La mente cree que es diferente a lo que sucede, ¿m? Que es el experimentador de lo que sucede. La mente es lo que sucede. ¿M? Entonces, eso es lo que se conoce como la fusión entre el sujeto y el objeto. El objeto se funde con el sujeto. Y eso es lo que se llama unidad en la multiplicidad. La mente es una, no hay múltiples nada. Todo es la mente. Y a lo que la mente está en ese estado, entonces se revela la mente y también se sabe que la mente tampoco existe separada de la conciencia. Es decir, pareciera como si el objeto se fundiera con el sujeto y el sujeto se fundiera en su fuente, dejando la fuente como la realidad única que incluye todo lo demás. Ni siquiera se podría hablar de la unión con todo. En ese momento hay como si fuese una unión con todo, pero en realidad es que solo hay todo. No hay, Correcto. No, solo hay conciencia, no hay todo. Todo claro, involucraría muchos otros. ¿Ok? En el estado natural no hay idea ni de unión, ni separación, ni dualidad, ni no dualidad, ni diferenciación,
ni no diferenciación, ni absolutamente nada. Por eso se llama el estado natural, el estado libre de conceptos, o donde los conceptos simplemente no surgen. Simplemente ser, ni todo, ni nada, ni uno con nada, ser. Sí. Lo único que se sabe es que se es. ¿Qué? Ni qué, ni nada. Sí. Para ser hay que... tiene, no podría haber una existencia sin conciencia de existencia. ¿Cómo sé que soy a menos que sea consciente de que soy? ¿Y cómo soy consciente a menos que sea? Por lo tanto, ser y conciencia son idénticos, son sinónimos, significan lo mismo. Yo. Por eso rendición e indagación son sinónimos. ¿Sí? ¿Sinónimos de qué? De quietud mental. La mente se rinde, se queda quieta. La mente se observa a sí misma, se queda quieta. ¿Mm? Como dirían por ahí, saca sus narices del mundo. Porque es el mundo, es la mente la que se divide a ella misma entre sujeto y objeto. Y es la mente la que crea la idea de separación o unión entre la ilusión y la realidad o conciencia. Ujú. 90. Sería una consecuencia de el quedarse quieto, sería una consecuencia o como consecuencia sería o habría una aceptación que es diferente del buscar una aceptación de todos los fenómenos o de todo lo que está pasando en la experiencia, ¿no? Correcto. Claro, Se podría decir aceptación, pero en rendición realmente no hay ni aceptación ni rechazo. uh-huh, O sea, no habría pensamiento acepto o rechazo. No había pensamiento. O sea, el pensamiento yo estarías libre de pensamientos. uh-huh. Al quedarse libre de pensamientos, sí, ok. Se revela la conciencia. A lo que se revela la conciencia, se sabe que la conciencia es el yo. Por lo tanto, este otro yo, como real, como el yo real, desaparece. Queda como lo que es, un paliducho reflejo de la conciencia.
Gracias, César. A la orden, muy bien, buena pregunta. Mm, mm. Por eso se dice que devoción como tal es sabiduría, porque automáticamente al revelarse la conciencia, ¿m? Se sabe, primero que existe y segundo que no existe nada separado de ella. Eso es sabiduría. ¿M? Eso es conocimiento, autoconocimiento, el conocimiento de nosotros mismos como conciencia. Mm.
Inés no está hoy, ¿no? ¿Ya? No, no la veo, creo que no está. Está preguntando María si tiene luz de hecho, sí, porque ya no tiene luz de la Vale. Maru. Soledad. Sí, César, ¿me Sí, oye? sí, te oigo. Un momentito, por favor, ya. Eh, a ver, un momentito ya. Mira, te estaba escuchando a colación un poco con la chica anterior, ¿no? Entonces, cuando estoy en presencia de la conciencia o cuando sé que soy, eso desaparece por la noche, César. O sea que lo que tiene que ser consciente del sueño con sueños y del sueño profundo, tiene que ser conciencia. No, no entiendo. De nuevo. A ver, sí. A ver, ¿me oyes bien? Sí, te oigo. Mira, si yo llevo la atención de los objetos al sujeto, los objetos desaparecen, el yo que proyecta los objetos desaparece, manteniéndome ahí, y te das cuenta de que soy, de que soy conciencia. ¿Me expreso? Sí, Pero pero en el sueño profundo no, en la vigilia. sí, 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 eso es lo que quería decir en la vigilia. Luego debe existir otra cosa que sea consciente en la vigilia, en el sueño con sueños y en el sueño profundo. ¿Y qué es lo que no duerme? Y eso es ser conciencia. Correcto. Y eso es lo que intuyes que es más, es como más, pareciera que es, o sea, que es más sutil aún, eso, y que abarca más. La conciencia, quieres decir. El ser conciencia, es Sí, todo, claro. correcto. Es más sutil que lo Eh, más sutil inclusive que lo causal, más sutil que lo material o grueso o grosero, más sutil que lo sutil y más sutil que mm, lo causal. lo causal es ser conciencia, No, perdona, conciencia de ser. lo causal es la mente, A la mente, sí. en el estado, en su estado no diferenciado, en su estado latente o potencial, es la causa de la aparición, es la causa de la aparición del efecto, ¿sí? Pero es causa y Ya. efecto. ¿Sí? Es lo que haces tú así con el puño, causa y efecto, sí. Correcto. Con la mano. Vale. La mente es causa y efecto. La mente es la causa de la aparición de la manifestación, por lo tanto es el efecto. Desaparece en el sueño profundo, es decir, regresa a su estado potencial, no manifiesto, latente, inactivo, Ujú, estático, y luego se empieza a mover y ujú. aparece como todo esto, ¿sí? Vale, 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 vale. Que lo hago así como que te estoy escuchando concentrada así como con los ojos cerrados para seguir todo el proceso, ¿no? Mm. O sea, que ser conciencia es ya, o sea, si tú permaneces en, en que soy consciente, o sea, cuando desaparece el yo, queda la presencia de la conciencia,
tú te tienes que mantener ahí todo el tiempo. No, tú eres eso todo el tiempo. ¿Quién se va a mantener allí? Ah, vale. La idea de ser el que está allí, la idea de ser está allí también todo el tiempo, no puede estar en otro lugar. La mente no puede existir fuera de la conciencia, independientemente, aparte, separada. ¿Sí? Inclusive la idea de separación y unión es ilusoria porque al no ser separada o unida a la conciencia es la conciencia. Es que está hablando de género, recuerdan esto. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Uno como ego pareciera que uno tiene que permanecer en el ser. Y permanecer en el ser quiere decir quedarse quieto, porque a lo que me muevo parece que estoy fuera del ser. ¿Mm? Que- Ya, Quería reírse. Déjame. ya. Pedro dice que te vengas para acá. Te habla de usted. Mira que se lo dije, digo, Pedro, no sé si irme a hacer unos pequeños ahorros, si ahora encima que no hay vuelos ni nada en condiciones. No, Pero bueno, esperen un ratico que se normalice esto de nuevo. Normalice lo que eso que sea que signifique dentro de un mes. ya, ya, Sí, que vaya bastante. ya. O sea, la mente nunca está ni afuera ni adentro, porque sería como decir que la ola está afuera o dentro del mar, que está separada o unida. La ola es el mar. Si la ola es el mar, entonces no hay ola, solamente hay mar, ¿cierto? Sí, O sea, la mente no está ni unida ni separada a la conciencia, es la conciencia, por lo tanto no hay mente, solo hay conciencia. ya. Pero fíjate todo lo que quiero decirte cómo tienes in- incrustado el tema, o sea, porque dices, "Jo, no puede ser tanto, ¿no? Es la idea de ser, Dices, bueno, es la mente, la idea de ser el cuerpo o la mente es la madre de la idea de unión y separación y de permanecer, de morar. Y está bien, Ramana decía, mora en el ser hasta que permanezcas como el ser, porque ya no eres el sí, que mora, sino el ser mismo. eso es. Entonces, mora en el ser hasta que el ser conciencia, o sea, esto se haga evidente que tú eres eso. Correcto. Vale. Evidente y permanentemente. Permanentemente. Evidente y permanente. Mira, César, esta tarde leyendo, mm, porque, bueno, mm, Robert Adams, el primer maestro que tuvo fue Joel Goldsmith, que era un maestro espiritual cristiano, ¿no? Y entonces me acordé de ti, verás por qué, ¿no? Y es practicando la presencia de la conciencia, ¿no? O sea, practicando ese estado intermedio entre el ser conciencia y eso que habíamos dicho después que el yo desaparece, la presencia de la conciencia, ¿no? ¿Y cómo se practica eso, digo yo? No, pues él decía lo mismo, que permanezcas ahí y ahí vas a experimentar plenitud, paz, todo lo que esto hemos hablado y que sí que se experimenta, ¿no? Pero luego, mm, es decir, cuando tú dices, no te va a faltar de nada y todo te viene por añadidura, pregunto, ¿manteniéndose en la presencia de la conciencia o cuando el ser conciencia ya está como tú? ¿Entiendes? ¿Cuándo de las dos circunstancias? Manteniéndose en la presencia de la conciencia es cuando, desde luego, la plenitud sí que la experimento. Y la paz y el silencio, eso sí. El Pero, acto, el acto seguido es la disolución de la idea de que hay alguien que la experimenta. claro, claro. Fíjate, es que vuelvo a lo de antes. Qué horror, va bien. Bueno, Ese, ese, me ese, remetiré. nada, esa es la última, eso está bien, está bien. Esa es la última trampa.
Sí, O sea, lo único que tengo que hacer es permanecer en la presencia de la conciencia, permanecer en el ser hasta que... Es que, Ramana, lo has explicado muy bien, permanece en el ser hasta que tú sepas que ya, que eso es así, ¿no? Que eres el ser. Correcto. Vale. Pues nada, muchas gracias. Me van aclarando muchas cosas, pero bueno, Esa es la última, la última trampa está escondida en la realización misma o en el autoconocimiento mismo, porque pareciera que hay alguien que lo tiene. sí, ya, Entonces ya la ya. conciencia sería de nuevo otro objeto de la experiencia de la mente. sí. Ah, claro. La mente experimentando la presencia de la conciencia. Dios mío, por favor, espero. Como si el feto pudiera conocer su propio opinión. Ah, A Ángel el otro día le dijiste por la mera presencia de de la la conciencia conciencia todo lo demás es. cubre todo. Por la mera Ah, presencia. eso era lo que te quería preguntar. O sea, quizás formulé mal la pregunta. Le he oído a Pedro. Por la mera presencia de la conciencia, todo es, que Correcto. es lo que todo es decir, que todo te empieza a suceder. Sí, sí, Así es, o todo es, no sé. Eso quiere decir que no puede haber nada menos que haya conciencia. Para que algo exista, Claro. tiene que haber conciencia, tiene que haber un conocedor, un observador, ¿sí? Un ver. Ya, sí. ya. Ya. Vale. Pues muchas gracias, César. Seguiré ahí. Ahorcándose. Un abrazo para Pedro y un abrazo para tus compatriotas venezolanos, que me parece todo terrible, Sí, gracias. terrible. Sí. No está fácil. Venga, no está fácil, no, No, está muy difícil. nosotros aquí, vivir en esta isla siempre ha sido un privilegio en muchos sentidos, porque nada de lo que se siente en otra parte realmente se siente tanto acá. Aquí sí se sintió el temblor y fue largo, hasta el Ya, punto que sí, Indrex se estaba bañando. Yo dije, si esto, pobre. voy a contar hasta 10, ¿ok? Y a menos que empiece a caer estos pedazos, pero dije, voy a esperar a ver si esto pasa, porque voy a tener que meterme, o sea, la única idea que tenía en la cabeza era que iba a tener que sacar a Indrex desnudo para la calle conmigo cargado o corriendo, porque esto se estaba moviendo así. Es que esto es un octavo. Cuanto más alto, más inútil. Y estamos exacto, pero estamos en un piso 8. Yo lo noté menos, estaba en un segundo. Pero aquí nada más se sintió, yo supongo que debe ser sentido el segundo, el más fuerte, el de 7.5. Y Ya. estamos a, y Pero hoy, estamos, y estamos, y estamos a kilómetros del epicentro. ¿Ok? pero hoy todavía, a mí ha parecido que he oído que todavía había habido réplicas, ¿es así? Han habido cualquier cantidad de réplicas, pero por centenares. Ya de lo ¿no? ¿Quién tiene la gana? Ya, Sí. ¿Quién tiene la gana? Pero bueno, hay que esperar y viendo y hacer lo que se pueda para ayudar. Aquí la impotencia de muchos acá es que lo único que podemos hacer es ir a los centros de acopio y donar lo que se pueda, comida, eh, Medicinas. medicamentos, insumos de cualquier tipo. aquí también los bancos han abierto cuentas para que se hagan donaciones Sí, a través, la solidaridad a nivel mundial ha sido extraordinaria. sí. Hombre, si hay suerte y se reparte bien, porque ha habido otras catástrofes que, bueno, llega hasta el aeropuerto y después ya a saber. Y O sea, no milagrosamente, le llega a toda la población, no, es una y, pena. y milagrosamente, casi después de una semana todavía siguen encontrando gente viva. Jo.
Pues nada, un abrazo, César. Y, y nada, iré a buscar el ser a Margarita. A ver, a buscar. Venga, un abrazo. A Margarita no le vienen a buscar. Cuando muchos vendrían a darse cuenta de que son eso. El que busca no lo va a encontrar nunca. Ya. No, 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 porque es lo que es, sí, claro, es obvio. El que busca desaparece lo que está buscando. Ya. Vale, pues un abrazo, César. Gracias, igual. Ay, sí,
Tony. Hola, hola César, nada, es que Hola, ¿cómo, mi hijo quiere saludarte, lleva rato pidiéndome que... hola, hola, ¿cómo estás? bien, Sí, ¿cómo te llamas? Liam, ¿Cómo te llamas? Mira, mira, Lian. Liam, Ah, mucho gusto, Lian. gracias. pero que está en la casa de Olivia. Estás en la casa de Olivia. Ah, qué bueno. Sí, ¿Y te gusta la casa de Olivia? sí. Sí. ¿Y quieres saludar a Pedro también, que lo Sí. conoces? Hola, Hola Pedro, Hola Lilian, hola Lian. pues nada, solo quería saludarte, Ok. es que si no, no paraba. Bueno, un abrazo César. adiós. Chao. Sí. Un día fuimos a darle de comer a las obras Ah, y el más grande que es. muy bien. Adiós. Adiós. Chao. Ok. Puede ser. Pero pierdo la cantidad de cosas. Susi, Hola, César, ¿qué tal? ¿cómo estás? César, eso que ve es inconcebible. Correcto, Eso que ve soy yo. Por lo correcto, tanto, yo soy inconcebible. correcto. Inclusive para ti misma. Claro, claro, para la mente es inconcebible. Claro. No, inclusive para sí misma como conciencia. Ah, como conciencia, claro. Ahí entiendo, te entiendo. Bueno, listo, gracias. Era eso. Muy bien. Correcto. Ese, sí. Gracias, Pedro. Ya, No, 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 dámelo. ya, No tiene nada. un poco. Un poquito, está bien, pero es suficiente por No tiene ahora. nada. No, por ahora, ahí queda un poquito. Pequeño. Mm. No, porque tengo que ponerle la medida de sal. Te caería muy bien este tipo porque es un tío con los pies en el... Ah, César, perdón. Esto que me dijiste lo último, que para la conciencia que soy inconcebible. Em, La conciencia no está más allá de lo concebible o de lo inconcebible, La conciencia sabe qué es, pero no sabe qué es, porque no, pero, pero a la conciencia le interesa, le importa eso. la conciencia no es que le interesa o le importa, ¿sí? O no le interesa o no le importa. Cuando se dice que es inafectada, no quiere decir que no le interesa o no le importa, o que le interesa y le importa. La conciencia simplemente es conciencia.
Te entiendo, sí, sí, te entiendo. Sea, hay fenómeno porque hay conciencia. Sin conciencia no puede haber fenómeno. Sin conciencia no puede existir absolutamente nada. Para que haya Claro, algo tiene que haber conciencia. Tiene que haber un testigo, un observador o un conocedor. Pero la conciencia no tiene, es invisible hasta para sí, porque no tiene hasta para forma. sí. O sea, ella sabe qué es, pero no sabe ni siquiera qué es. O sea, qué cosa es o cómo es, solo qué es. Claro, pero por otra parte te pregunto, César, para que sea inconcebible es un problema de De mente. la mente, correcto. Ajá. La mente Eh, que es limitada quiere concebir aquello que es claro, ilimitado. sí, Es sí. imposible. Entiendo. Ahí está, ahí está. Bueno, César, gracias, ¿eh? A la orden, por medio Chao. de qué? Del intelecto, que es limitado también. O sea, la entidad ego es limitada, por lo tanto, todo instrumento del ego es limitado, incluyendo el Claro, intelecto. ahí está. Chao. Ok.
Horacio, Hola, César. Quería hacerte una consulta. Yo veo que estoy con bastante miedo en general de que, o la mente genera la posibilidad de miedo de que algo malo suceda o eso. Y eso hace que uno pierde la paz y pierde la indagación y me parece que incluso aunque racionalmente uno pueda rendirse, la rendición no se da porque el miedo sigue estando ahí. ¿Cómo eh, qué se hace con el miedo cuando nada, produce esa fuerza? nada. Llevar la atención al yo que experimenta el miedo, porque el que experimenta el miedo manifestó al miedo y no puede hacer nada para erradicarlo, porque va a hacerlo basado en el miedo que le tiene al miedo. ¿Me sigues? Porque Sí, no quiere sentirlo, por eso quiere erradicarlo, o sea, realmente lo que quiere es controlarlo. Pero también es una trampa de la mente, inconscientemente lo produce y ahora quiere hacer algo al respecto. ¿Me sigues? sí, La conciencia es la que va a disolver tanto al miedo como al ego que lo siente. Y la mente tampoco puede hacer nada para disolverse a sí misma, solamente puede quedarse quieta, atendiéndose a sí misma, poniéndose atención a sí misma. ok. Mm, Son proyecciones mentales. Todo va a ir mal. ¿Cómo lo sé? Tengo que tener una referencia. Y como todo fue mal antes, va a seguir siendo mal después. O como ese es en el caso del pesimismo. En el caso del optimismo, como salí de esta, salgo de la otra también. ¿Me sigues? sí, Me fue bien, me fue mal. Las dos dejan una impronta y la mente, para darse continuidad, entonces proyecta tanto la una como la otra y hasta las materializa para decir, ¿ves? Tenía razón. sí, sí, tal cual. Y así fortalece su arrogancia. Yo sé, yo soy, yo sé. Te lo dije. Mm, mm. Sí, sí, yo siento como que el miedo es como si uno tuviera una espina clavada, uno puede ignorarla, pero sigue estando ahí, no es que se va a ir a ningún lado, no se va. No se va. Ella no se va si tratas de que se vaya. Se va cuando la dejas quieta, cuando dejas de hacer algo, ¿sí? Cuando la mente se queda quieta. Mm, Porque el miedo es un movimiento de la mente. Y el movimiento de la mente no se puede erradicar produciendo más movimiento. O sea, el movimiento, sí. Es como que tienes el agua turbia en un vaso. Tienes agua en un vaso y tienes arenilla abajo. ¿Ok? Le metes el dedo y toda la arenilla está ahí enturbiando el agua, ¿verdad? Y ujú. tratas de aclararla dándole la vuelta, más vuelta para que se asiente el sucio, ¿no? Tienes que esperar y el sucio se asienta solo, ¿sí? Porque el movimiento que lo causó cesa. Ok, bueno, no, Indagar, gracias. de nuevo, Mm, está el miedo. ¿A quién le surge a mí? ¿De dónde surge de mí? Y a ese mí, a ese yo, que no es dónde, ¿verdad? ¿De dónde surge de mí? Pero no es un lugar, ¿cierto? claro, Y buscar el origen del pensamiento, el pensador. La fuente del pensamiento es el pensador, pero la fuente del pensador es la conciencia. ¿A quién le surge? A mí. ¿De dónde surge? De mí. A ese mí, a ese yo, ahí es donde se enfoca la atención.
sin tratar de hacer nada, esperando nada de la autoatención, autoobservación, autoconciencia, autoindagación, introspección. ¿Mm? Es decir, indagar con la mente pura, no se espera nada como resultado de la indagación, porque la mente no va a experimentar un resultado de la indagación, la mente va a desaparecer como resultado de la indagación. ¿Me sigues? Sí, Eso es lo que quería decir Ramana cuando dijo que no hay respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Y la pregunta ¿quién soy yo? Disuelve al que pregunta. Y ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces que no es la pregunta ¿quién soy yo? Sino el yo observándose a sí mismo. Al hacerlo, desaparece, entendiendo como ya se debería saber, es que la existencia, su existencia separada, la idea de su existencia separada, la conciencia desaparece. La conciencia donde la mente existe queda develada. Cuando ella se queda quieta y se mantiene activa simplemente para seguir cubriendo, para seguir usurpando, ¿sí? El lugar de la conciencia, apareciendo como el yo, ¿sí? mm, Como el ser que realmente existe, ¿sí? sí, de acuerdo, de acuerdo. Vale, vale. Bueno, gracias. A la orden. Mm, bien.
Ok, nos vemos a la noche. Ok.